Mi nombre es Sofía. Tengo 29 años y vivo en un pequeño barrio suburbano con mi hija de 6 años, Clara. La vida no es fácil. Trabajo turnos largos como enfermera, a menudo llegando a casa tarde en la noche completamente agotada. Mi mundo gira en torno a Clara, asegurándome de que esté segura, feliz y amada. Esa noche acababa de regresar de un turno tardío en el hospital. Clara dormía en el asiento trasero, su pequeña cabeza apoyada contra la ventanilla del coche. Estaba tan cansada después de quedarse despierta esperándome que la llevé adentro, todavía con su pijama de unicornio. Recuerdo haberla acostado en la cama, apartándole el pelo y besándole la frente. Cuando bajé para recoger la compra del coche noté un papel doblado metido bajo mi puerta principal. Era extraño porque normalmente no me dejaban nada así. Lo recogí pensando que quizás era un folleto o un aviso de entrega, pero cuando lo desplegué me quedé helada. La nota decía: Sofía, no estaciones en tu entrada esta noche. Por favor, confía en mí. La miré confundida. Estaba firmada por Antonio, mi vecino. Antonio es un hombre tranquilo de mediana edad que vive al lado. Se mantiene bastante solo, nunca causa problemas y honestamente solo hemos tenido conversaciones superficiales. Por eso la nota me pareció tan fuera de lugar. No pude evitar reírme nerviosamente. Se sentía tonto como algo sacado de una película de misterio. Incluso le mandé un mensaje a mi madre al respecto. Mamá, no te lo vas a creer. Antonio me acaba de decir que no estacione en mi sitio. ¿Qué es esto? ¿Una broma? Ella respondió casi de inmediato. Quizás está intentando ligar contigo. Puse los ojos en blanco y tiré la nota sobre el mostrador. No me pareció nada serio, pero por si acaso, esa noche estacioné en la calle, pensando que sería una historia divertida para contar más tarde. En ese momento, no tenía ni idea de lo serio que era en realidad. La nota de Antonio seguía dando vueltas en mi cabeza, incluso después de haber aparcado mi coche en la calle y cerrado todo para la noche. Al principio lo había desestimado como un extraño intento de ser amable, quizás incluso una broma torpe. Pero a medida que pasaban las horas, cuanto más lo pensaba, más intranquila me sentía. ¿Por qué diría algo tan específico? ¿Por qué esta noche? No era algo que se le dijera a alguien a menos que hubiera una razón real. Me tumbé en la cama intentando dormir, pero cada crujido de la casa me ponía tensa. El viento hacía vibrar las ramas de los árboles afuera, y las sombras en mi pared se estiraban y se movían como si estuvieran vivas. Miré a Clara acurrucada en sus mantas con su conejito de peluche favorito bajo el brazo. La vista de ella siempre me daba consuelo, pero también me recordaba cuánto tenía que perder. Si existía la más mínima posibilidad de que la advertencia de Antonio fuera seria, no podía tomarla a la ligera. Alrededor de la medianoche finalmente me había sumido en un sueño ligero cuando un sonido me despertó bruscamente. Al principio pensé que era solo un cubo de basura que se había caído o quizás un mapache. Pero entonces lo oí de nuevo, un débil rasguño como de metal arrastrándose por el asfalto. Me senté en la cama, con el corazón latiéndome con fuerza. Me moví con cuidado, sin querer despertar a Clara, y me deslicé sigilosamente hacia la ventana delantera. Lentamente corrí la cortina lo suficiente para echar un vistazo. Lo que vi me revolvió el estómago. 2 figuras estaban agachadas cerca de mi entrada. Al principio, no podía distinguir lo que estaban haciendo, pero la forma en que se movían era deliberada y firme. Uno de ellos tenía algo en la mano que atrapó la luz. Brilló por un segundo y fue entonces cuando me di cuenta de que era un cuchillo o un cúter. Se me secó la boca. No solo estaban por ahí. Estaban trabajando en algo. Me incliné más cerca, intentando ver mejor sin hacer ruido. Mis manos temblaban mientras apoyaba la frente contra el frío cristal. Entonces lo entendí. Estaban cortando mis neumáticos. Mi coche estaba aparcado en la calle, pero si hubiera seguido mi rutina habitual y lo hubiera dejado en la entrada, habría estado justo debajo de sus manos en ese momento. Sentí que se me apretaba el pecho al asimilar el peso de la nota. Antonio no estaba bromeando. El pánico me invadió. Retrocedí de la ventana, intentando mantener el silencio. Mi primer instinto fue coger el teléfono y llamar a emergencias. Pero una parte de mí vaciló.
¿Y si me oían? ¿Y si se daban cuenta de que alguien los estaba observando? Lo último que quería era que supieran que Clara y yo estábamos dentro. Aún así, no podía quedarme ahí parada. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número y acercaba el teléfono a mi oído. Cuando la operadora respondió, mantuve mi voz lo más baja posible. Hay 2 hombres fuera de mi casa, susurré. Están manipulando mi entrada. Por favor, envíen a alguien. La operadora pidió detalles. Su voz era tranquila pero urgente. Intenté explicar, pero mis palabras salieron apresuradas y entrecortadas. Me aseguró que los oficiales estaban en camino y me dijo que mantuviera la línea. Esa pequeña seguridad ayudó, pero los minutos pasaron como horas. Volví a la ventana, casi sin fuerzas en las rodillas. Los hombres seguían allí, moviéndose con una calma escalofriante, como si lo hubieran hecho antes. Uno de ellos metió la mano en una bolsa y sacó un pequeño recipiente. Entrecerré los ojos con el corazón acelerado, y entonces me di cuenta de lo que era. El hombre inclinó el recipiente y vertió líquido sobre la entrada. El olor llegó débilmente a través del aire, penetrante e inconfundible. Gasolina. Casi se me cae el teléfono. Mi susurro se convirtió en un jadeo agudo. No solo estaban causando vandalismo. Planeaban incendiar el coche. Mis manos apretaron la cortina con tanta fuerza que pensé que la tela se desgarraría. Imágenes inundaron mi mente de llamas extendiéndose, el calor consumiéndolo todo. Clara atrapada arriba mientras yo intentaba sacarla. Me obligué a respirar en silencio, sin querer delatar mi presencia. La operadora me preguntó qué estaba pasando y yo susurré, están echando gasolina. Por favor, dense prisa. El miedo era tan fuerte que casi me ahogaba, pero debajo de él había una repentina oleada de claridad. Antonio me había salvado de caer directamente en una trampa. Si hubiera estacionado en mi entrada, mi coche habría estado empapado de combustible, y una sola chispa podría haber convertido toda la noche en una pesadilla. Mientras permanecía agachada junto a la ventana, observando a estos extraños preparándose para hacer algo impensable, cada instinto en mí gritaba proteger a Clara. Mi cuerpo temblaba. Mis palmas estaban sudorosas, pero me mantuve lo más quieta posible. No iba a hacerles saber que estábamos despiertas. Esa noche, esperando las luces intermitentes de la policía, me di cuenta de lo mucho que estábamos en peligro. Y lo peor era saber que esto no era una broma al azar. Quienesquiera que fueran esos hombres, tenían una razón para atacarme. Me quedé agachada junto a la ventana, con el corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a reventar. El olor a gasolina todavía flotaba débilmente en el aire, y la imagen de esos hombres moviéndose con calma por mi entrada no se me borraba de la mente. Cada segundo se sentía como una apuesta. Tenía el teléfono pegado a la oreja, susurrando actualizaciones a la operadora, rezando para que el sonido de mi voz no se oyera afuera. La operadora seguía diciéndome que mantuviera la calma y el silencio. Los oficiales están en camino, dijo. Llegarán pronto, pero pronto no me parecía lo suficientemente pronto. Mis ojos no dejaban de mirar el reloj de la pared. Cada minuto se arrastraba como una hora, y cada segundo que pasaba me hacía más segura de que esos hombres estaban a segundos de encender una cerilla. Me aparté de la ventana por un momento y subí sigilosamente las escaleras. Sentía el pecho apretado mientras revisaba a Clara. Todavía estaba acurrucada en su cama, con la mano pequeña apoyada en su conejito. Parecía tan tranquila, completamente ajena al peligro que había afuera. La vista me apretó la garganta. No podía permitir que le pasara nada. Nunca. Le susurré a la operadora, mi hija está arriba. Si encienden el fuego, no sé si podré sacarla a tiempo. Mi voz se quebró con las palabras. La operadora se mantuvo tranquila, asegurándome de nuevo que la ayuda estaba cerca. Me dijo que me preparara por si acaso, que reuniera lo esencial en silencio y me asegurara de poder salir rápidamente si era necesario. Ese consejo me golpeó como una ola de agua fría. Tenía que estar preparada. No podía simplemente agacharme en la oscuridad, esperando lo que fuera que pasara después. Cogí una mochila del armario de Clara y metí algunas cosas sin hacer ruido. Su juguete favorito, un suéter, el cargador de mi teléfono y mi cartera.
Mis manos estaban torpes por el temblor, pero me obligué a concentrarme. Si tuviéramos que correr, quería que pudiéramos coger la bolsa y marcharnos. Cuando volví a la ventana, los hombres seguían allí. Uno de ellos caminaba nervioso mientras el otro se arrodillaba, manipulando algo en sus manos. Se me retorció el estómago al darme cuenta de que sostenía un mechero. Pegué el teléfono con más fuerza a mi oído y susurré: uno de ellos tiene un mechero. Por favor, díganme que ya casi están aquí. La voz de la operadora era firme, pero ahora podía oír la urgencia. Están cerca. Manténgase oculta. No los confronte. Esa última advertencia resonó en mi mente. Una parte de mí quería gritarles que pararan, golpear la ventana y hacerlos huir, pero sabía que eso solo nos pondría a Clara y a mí en un peligro aún mayor. Podrían entrar en pánico y actuar aún más rápido. Podrían incluso intentar entrar en la casa. Me obligué a mantenerme en silencio, aunque cada nervio de mi cuerpo gritaba que actuara. Me agaché allí en la oscuridad, agarrando la cortina tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Todo mi cuerpo temblaba, pero mantuve mi concentración en una cosa: proteger a Clara. En un momento dado pensé en despertarla y escabullirme por la puerta trasera. Mi mente repasó la posibilidad, pero luego imaginé que corríamos por el jardín, vulnerables con los hombres a pocos metros de distancia. Si nos vieran, no sabía de qué serían capaces. Solo ese pensamiento me mantuvo paralizada en mi sitio. Pasaron los minutos. El hombre del mechero lo abrió una vez, luego lo cerró de golpe como si lo estuviera probando. La pequeña chispa de fuego hizo que todo mi cuerpo se sacudiera. Susurré al teléfono, apenas conteniendo las lágrimas. Por favor, van a hacerlo. Por favor, díganme que la policía está aquí. Y entonces de la nada, vi un movimiento más abajo en la calle. Los faros giraron la esquina, moviéndose rápido. Mi pecho se llenó de una oleada de esperanza. Las luces rojas y azules parpadearon en la distancia, volviéndose más brillantes a medida que se acercaban a nosotros. El alivio y el miedo chocaron dentro de mí. La ayuda por fin estaba aquí. Pero también era el momento en que todo llegaría a su punto álgido. Me pegué a la pared con el corazón latiéndome con fuerza. Están aquí, le susurré al teléfono. La policía está aquí. La operadora lo confirmó, instándome a que me mantuviera oculta. Me agaché allí agarrando la mochila y rezando para que los hombres no hicieran nada imprudente antes de que los oficiales llegaran a ellos. Ese fue el momento más largo de mi vida, esperando que las luces intermitentes llegaran a la entrada, esperando a ver si los hombres entraban en pánico y encendían el mechero antes de ser atrapados. Y así, la decisión que tomé antes de confiar en la nota, de llamar para pedir ayuda en lugar de ignorar la advertencia, se convirtió en la delgada línea entre la seguridad y el desastre. Las intermitentes luces rojas y azules finalmente se derramaron por la calle, pintando las casas con colores que hacían que todo pareciera irreal, como si hubiera entrado en una pesadilla de la que no podía despertar. Se me cortó la respiración mientras los coches de policía se detenían chirriando justo delante de mi casa. El silencio de la noche se hizo añicos cuando las puertas de los coches se cerraron de golpe y los oficiales gritaron órdenes manos arriba. Tírenlo al suelo ahora. Los dos hombres se paralizaron por una fracción de segundo, sus cuerpos atrapados en el haz de luz de los faros de los coches de patrulla. Entonces todo explotó en caos. Uno de ellos huyó hacia el patio lateral, intentando escapar por el estrecho camino entre las casas. El otro apretaba el mechero con la mano temblando como si no pudiera decidir si luchar, huir o encender la llama. Sentí que mi corazón se detenía en mi pecho. Esa única decisión, si hacía clic con el pulgar y dejaba que esa llama prendiera, podría haber cambiado toda mi vida en un instante. Me llevé ambas manos a la boca, con lágrimas asomando a mis ojos mientras observaba desde la ventana. Tíralo ahora, ladró uno de los oficiales, su voz aguda y autoritaria. El hombre vaciló. Por un aterrador segundo pensé que lo haría. El mechero se abrió con un clic, la diminuta chispa brillando en la oscuridad, pero antes de que la llama pudiera prender, uno de los oficiales lo derribó con fuerza al suelo. El mechero cayó ruidosamente sobre la entrada, aterrizando inofensivamente contra el bordillo. Todo mi cuerpo se hundió con alivio, mis rodillas casi cediendo. El otro hombre no llegó muy lejos.
Los oficiales corrieron tras él, sus linternas rebotando en la oscuridad. Podía oír el sonido de sus pesadas botas golpeando el asfalto, seguido de gritos y el distintivo clic metálico de las esposas al cerrarse. Todo terminó en menos de un minuto, pero sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Apoyé la frente contra el cristal, todo mi cuerpo temblando, susurrando un gracias a Dios en voz baja. Miré calle arriba y vi una figura de pie cerca de la esquina, observando cómo se desarrollaba todo. Era Antonio, mi vecino. Estaba de pie con los brazos cruzados, su rostro tenso de preocupación. Pero cuando la policía tuvo a los hombres asegurados, soltó un suspiro visible. Fue entonces cuando entendí la verdad. Me había estado cuidando todo el tiempo. Retrocedí lentamente de la ventana, cogí la mochila que había preparado para Clara y subí las escaleras. Seguía profundamente dormida, completamente ajena al caos que ocurría justo fuera de su ventana. Le aparté suavemente el pelo y le susurré, «Estás a salvo, cariño. Estás a salvo». Cuando volví a bajar, oí un golpe en mi puerta. Mis piernas se sentían inestables al abrirla, pero la vista del oficial de pie allí me dio una oleada de alivio que no puedo describir. «Señora, ya es seguro», dijo. «Los tenemos bajo custodia. ¿Quiere salir un momento?» Asentí, todavía agarrando la correa de la mochila como si fuera un salvavidas. Cuando salí, el aire de la noche me golpeó fresco y penetrante. El olor a gasolina todavía se aferraba a la entrada. Pero ahora se mezclaba con el fuerte olor a goma de los neumáticos de la policía. Las luces intermitentes seguían rebotando en las casas. Los vecinos se asomaban por las ventanas y las puertas. Y los oficiales se movían rápidamente por la escena. Y entonces volví a ver a Antonio. Estaba hablando con uno de los oficiales, su rostro pálido pero tranquilo. Cuando me vio, se acercó lentamente como si no estuviera seguro de cómo reaccionaría. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Quería decir algo, pero tenía la garganta apretada. En cambio, asentí parpadeando para contener las lágrimas. «¿Cómo lo supiste?». Antonio soltó un pesado suspiro. «Estaba paseando a mi perro antes esta noche. Pasé por el callejón y oí a esos tipos hablando. Mencionaron tu coche, tu entrada. No quería asustarte, pero no podía permitir que estacionaras allí. No estaba seguro de si me tomarías en serio, pero esperaba que sí». Lo miré con las manos temblando. «Nos salvaste», susurré. Antonio negó con la cabeza. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer. No podía quedarme de brazos cruzados y dejar que sucediera». Los oficiales regresaron unos minutos después para darme detalles. Explicaron que los hombres habían estado planeando incendiar mi coche como una especie de venganza. En ese momento, recordé a un paciente al que había tratado en el hospital unas semanas antes. Había sido beligerante, enfadado porque no rompía el protocolo para conseguirle algo que quería. Me había maldecido, incluso me había amenazado en voz baja mientras el personal de seguridad lo escoltaba fuera. Los oficiales creían que estos hombres estaban conectados con él. La realización me revolvió el estómago. Nunca había pensado que hacer mi trabajo, seguir las reglas, pudiera ponerme a mí y a mi hija en peligro así. De pie allí bajo las luces intermitentes, rodeada de vecinos susurrando desde sus porches, me sentí expuesta, pero también increíblemente agradecida. Si no hubiera sido por la nota de Antonio, si no hubiera sido por ese pequeño trozo de papel deslizado bajo mi puerta en el momento oportuno, la noche podría haber terminado en llamas. Lo miré de nuevo de pie allí en silencio, casi como si no quisiera reconocimiento. En ese momento supe que nunca volvería a mirarlo igual. No era solo el hombre tranquilo que se mantenía solo. Era la razón por la que mi hija y yo estábamos a salvo. Mientras los oficiales se llevaban a los hombres esposados, la adrenalina finalmente comenzó a drenarse de mi cuerpo, dejándome agotada. Pero en lo profundo, sentí una feroz sensación de alivio. El peligro había pasado y habíamos sobrevivido a la noche. A la mañana siguiente el barrio parecía tranquilo de nuevo, como si nada hubiera pasado. Las luces intermitentes se habían ido. Los coches de policía se habían marchado y la mayoría de los vecinos habían vuelto a sus rutinas habituales. Pero para mí, nada se sentía normal. Estaba junto a la ventana tomando café,
mirando las manchas oscuras que quedaban en mi entrada, donde la gasolina se había empapado en el hormigón. Era un recordatorio de que el peligro había sido real, no un mal sueño del que pudiera deshacerme. Adentro el olor a café llenaba la cocina mientras Clara comía su cereal en la mesa, balanceando sus pequeñas piernas debajo de la silla. Tarareaba para sí misma, completamente ajena a lo cerca que habíamos estado del desastre. No podía dejar de mirarla, no podía dejar de pensar en lo diferente que podría haber sido esta mañana si Antonio no me hubiera dado esa nota. Si la hubiera ignorado, si hubiera estacionado en la entrada como siempre, quizás no estaríamos sentados aquí sanos y salvos. Le oculté los detalles a Clara. Era demasiado joven para entender lo que casi había sucedido. Cuando preguntó por las luces de afuera, le dije que la policía estaba ayudando a alguien anoche, pero que todo estaba bien ahora. Ella asintió, satisfecha con esa respuesta, y volvió a comer. Estaba agradecida por su inocencia. Más tarde ese día, la policía volvió para darme una actualización. Confirmaron lo que habían sospechado la noche anterior. Los hombres estaban conectados a ese paciente enfadado que había tratado en el hospital semanas antes. Habían estado buscando una forma de vengarse. Los oficiales explicaron que incendiar mi coche no era solo un daño a la propiedad. Podría haberse extendido a mi casa, a la habitación de Clara arriba, a todo lo que había construido para nosotras. Escuchar eso me revolvió el estómago. También me hizo darme cuenta de lo delgada que es la línea entre la seguridad y el desastre. Después de que los oficiales se fueron, me senté en el sofá en silencio, mirando la nota que Antonio me había dado. Ahora estaba arrugada por haber estado en mi bolsillo toda la noche, pero las palabras seguían claras. No estaciones en tu entrada esta noche. Por favor, confía en mí. Pasé los dedos sobre la tinta y sentí una abrumadora sensación de gratitud. Esa tarde finalmente reuní el coraje para ir al vecino y agradecerle adecuadamente a Antonio. Estaba sentado en su porche, regando una hilera de plantas que tenía junto a la barandilla. Levantó la vista al verme, casi vacilante, como si no estuviera seguro de si me acercaría. Ni siquiera sé qué decir, le dije. Si no fuera por ti, no creo que Clara y yo estuviéramos seguras en este momento. Antonio esbozó una pequeña sonrisa, pero negó con la cabeza. No me debes nada. Solo hice lo que cualquiera haría por mí. Asentí, pero aún sentía el peso de lo que había hecho. No solo me advirtió sobre una inconveniencia. Me dio la oportunidad de proteger a mi hija, de mantener nuestras vidas intactas. Ese tipo de amabilidad es rara. Esa noche, después de acostar a Clara, me quedé despierta pensando en todo lo que había sucedido. Me di cuenta de lo a menudo que damos por sentado las cosas ordinarias. Nuestros hogares, nuestras rutinas, nuestro sentido de seguridad. Asumimos que nada malo sucederá porque nunca ha sucedido antes. Pero en una noche esa ilusión puede hacerse añicos. También pensé en la confianza. No es fácil confiar en alguien, especialmente cuando no lo conoces bien. Cuando leí esa nota, mi primer instinto había sido reírme, desestimarla. Pero algo me hizo escuchar, y esa decisión lo cambió todo. A veces recibimos advertencias en la vida que no tienen sentido en el momento. Y tenemos la opción de ignorarlas o de actuar. Tuve suerte de haber escuchado. La experiencia cambió la forma en que veo mi barrio. Cambió la forma en que veo a Antonio. Puede que siga siendo el hombre tranquilo que se mantiene solo. Pero ahora sé que también es el tipo de persona que presta atención, que cuida de los demás, incluso cuando sería más fácil permanecer en silencio. Eso lo convierte en algo más que un vecino. Es alguien por quien siempre estaré agradecida. En cuanto a mí, llevo una nueva conciencia. El peligro puede llegar cuando menos lo esperamos, y la vida no siempre nos da tiempo para prepararnos. Pero también llevo una nueva fortaleza sabiendo que pude proteger a Clara y mantenerla a salvo. Eso es lo que más importa. Cuando la arropo por la noche ahora me detengo un poco más. Le aparto el pelo, le beso la frente y me recuerdo que cada día con ella es un regalo. Así que si hay una cosa que quiero dejarles, es esta. Presten atención a las personas que les rodean. A veces el gesto más pequeño, la advertencia más silenciosa, puede salvar una vida. La mía se salvó por un solo trozo de papel deslizado bajo una puerta en el momento justo.